Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa' bima 'allamtana wa zidna ilman innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a una clase corta de hadith, una breve explicación de uno de los hadices del profeta Muhammad, uno de los dichos del profeta Muhammad. Que la paz sea con él y con su noble familia y compañeros. Esta clase de hoy está sobre un hadith que nos habla acerca del alimento o del sustento lícito y la importancia de obtenerlo y de evitar, obviamente, el alimento ilícito, que es lo contrario, justamente. Evitar todo lo que es ilícito en cuanto al alimento y al sustento. Este es un tema que está tratado a lo largo del Sagrado Corán y hay muchos hadices, es decir, muchos dichos del profeta que nos hablan de este tema y nos advierten a no caer en eso, y hay unos que son un poco más enfáticos que otros más explícitos que otros, más elocuentes o más severos, también puedo decir, en este sentido, en cuanto a advertir al creyente de no caer en nada que sea el alimento de lo ilícito. Y el hadith del día de hoy, que es el hadith 9 de esta secuencia de hadices del libro Dichos Proféticos y Concisos y Llenos de Sentido, dice: no entra en el paraíso nadie que haya crecido alimentándose de lo ilícito. En un hadith, un relato recopilado por el imam Ahmad de el compañero o el discípulo del profeta Ka'b ibn Urya, que Allah se complazca con él, dice que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, mencionó este hadith, lo relata y dice que no entrará en el paraíso nadie que haya crecido alimentándose de lo ilícito. Es decir, que esta persona se ganó la vida de manera ilícita, ilegal, ante los ojos de Dios, y se quedó con esa muy mala costumbre hasta el día de su muerte. Y el profeta, la paz con él, advierte severamente de esto y dice que esa persona, tal persona, no entrará en el paraíso. Si nosotros revisamos el Sagrado Corán, vamos a encontrar sendas aleyas que nos hablan de este tema, y vamos a mencionar algunas de ellas, como por ejemplo la aleya del capítulo 2, la aleya 172, que dice: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dice, que se puede traducir en español: oh creyentes, comed de las cosas buenas que os hemos proveído y agradeced a Allah si es así que adoráis solamente a Él. Esto es una orden, es un mandamiento divino explícito en este referente, que Allah nos dice: creyentes, coman de las cosas buenas de las que les hemos proveído, es decir, de las cosas que Dios ha puesto en la tierra. Hay cosas que son permitidas, que son la gran mayoría, y unas pocas cosas que no lo son y Dios nos ha prohibido, como por ejemplo comer carne de cerdo o comercializar la carne de cerdo o sus derivados, o por ejemplo el licor, las bebidas alcohólicas, los embriagantes, que también está prohibido explícitamente en el Sagrado Corán, y no solo el consumo, sino también su comercio y todo lo que tiene que ver con eso. Son ejemplos de este referente. Otra aleya del noble Corán dice: Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, lo que se puede traducir en español como: humanos
o ser humano, comed de lo bueno y lo lícito que Allah ha puesto en la tierra, y no sigáis los pasos del demonio, porque él es para vosotros un enemigo. Es decir, Satanás te embellece las cosas para que tú sigas con eso, para que tú sigas en ese camino. Y te dice, sí, pero bueno, qué sé yo, un comerciante de licor, sí, pero te dice, bueno, pero a la gente le gusta, pero está bien, pero activa la economía del país, produce, qué sé yo, promueve también la agricultura, y etcétera. Si Dios explícitamente prohíbe algo, es porque a la final te perjudica a ti y a tu familia y a tu entorno y a la sociedad de una o muchas maneras. Y por eso Allah nos prohíbe esto. Entonces, en esta ley Allah habla de la humanidad y nos dice que hay que comer de lo bueno y de lo lícito que nos produce la tierra. O sea, de lo bueno que existe, y de lo lícito, es decir, de las transacciones o de las maneras de ganarse el sustento de manera lícita, de manera que uno puede hacerlo. Es decir, obviamente es un tema amplísimo, pero en resumen, es decir, por ejemplo, a partir del comercio o de un empleo y un sueldo, o a partir de ofrecer un servicio halal, y no a partir del engaño, del robo, de la estafa, este tipo de prácticas que son prohibidas por Dios. Por otro lado, se condena también a la práctica que es ilícita, y Dios advierte diciendo: Inna ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, cuya traducción aproximada es: quienes se apropien injustamente de los bienes de los huérfanos, el fuego consumirá sus entrañas y arderán en el infierno. Fíjense en lo grave y lo fuerte de la ley. Este es un ejemplo que trae el autor a colación del contexto, y dice que aquellos que comen, se apropian injustamente de los, en este caso habla de los bienes del huérfano. Y es uno de los temas que se tratan en el Corán, porque el huérfano es normalmente en una sociedad, en una colectividad, el más vulnerable a que sus bienes se pierdan. Imagínense en que una familia, sus padres se accidentan y dejan una riqueza, imaginemos una considerable riqueza, a sus hijos. Lo que indica el Islam es que ese dinero no se debe tocar hasta que los niños, o el niño o niña, lleguen a la edad de la madurez, sean mayores de edad y puedan valerse por sí mismos y hacer un buen uso de esa riqueza. Y ahí es cuando se les entrega a través de un juez que certifique y dé testimonio de eso. Mientras tanto, son criados, por ejemplo, con un tío, con un pariente, con un hermano, con alguien que puedan ayudar. Y no está permitido consumir de esa riqueza. Y como pueden ver en la ley, es una falta o una ofensa bastante grave devorar la riqueza de los huérfanos. Vamos a leer una ley más que dice: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Esta otra ley es bastante explícita en este tema, y dice, la traducción: no devoréis vuestros bienes injustamente unos a otros, ni sobornéis con ellos a los jueces para devorar ilegalmente la hacienda ajena a sabiendas. Esto está en la Sura 2 también, y la ley es 188. En esta ley Allah nos está prohibiendo apoderarnos de la riqueza del otro, como dice literalmente,
devorar la riqueza del otro injustamente. O, como dice más literalmente, bil batil, es decir, de una manera falsa o de una manera engañosa. Y tampoco sobornar con la riqueza de uno para, o sea, un juez para sacar la riqueza de otro, para que pase la riqueza de otra persona a mi nombre, que ese es uno de los pecados más graves, como vamos a ver una ley, vamos a ver un hadith que nos habla de esto, inshallah, explícitamente más adelante. Dijo el profeta, la paz sea con él, nos cuenta el profeta una historia, nos cuenta el profeta una situación que sucedió en su tiempo y quiso aclarar lo que es legal y lo que es ilegal, cuando empleó a alguien para que trabaje a una manera, como decir, un empleado público en el que estaba recolectando ciertas cosas para digamos, lo que sería el Estado, ¿sí?, central, y que después eso se distribuya de manera correcta. ¿Sí? Es un hadith en el que el profeta dijo, si contratamos a alguien para un trabajo, es decir, lo que en la actualidad sería una institución gubernamental, ¿no es cierto?, o algo público, ¿sí?, dice, y nos oculta algo, aunque sea una aguja, habrá cometido un fraude, y en el día del juicio final cargará con ello, es decir, cargará con esa falta. Es decir, si es que alguien está en una posición pública también y es, por ejemplo, alguien que colecta aranceles o pagos o algo a cambio de un servicio del gobierno o cualquier de las tantas miles de formas que pueden haber, y oculta, el profeta dice, aunque sea lo que equivaldría a una aguja, que no es nada en valor, dice, eso se lo tomará en cuenta y en el día del juicio final tendrá que cargar con ello. Imagínense si es que es algo mucho más grande o más importante que eso, por supuesto, con más razón. Bueno, los compañeros del profeta aprendieron esta escuela y eran muy cuidadosos con la manera en que ellos se ganaban la vida y se buscaban siempre la manera correcta y lícita y le preguntaban al profeta cuál es esa manera. Se educaban en la religión para evitar caer en diferentes formas de usura o de engaño o estafa. ¿Qué es lo que la ley permite? ¿Qué es lo que la ley ante Dios, quiero decir, prohíbe, ¿no? Bueno, eso les llevó a ellos a un nivel de piedad muy alto y también a que Dios les bendiga en su vida y en sus bienes, sus personas y en sus bienes, que es lo que uno realmente busca. Voy a leer un hadith más en este referente y es un hadith de Abu Umama, un discípulo del profeta que llevaba ese nombre, y dijo que el mensajero de Allah, el profeta Muhammad, la paz con él, dijo, a quien le expolie a un musulmán algo suyo, o sea, le usurpe algo suyo, Allah le hará entrar en el infierno, o le hará merecer el infierno, también se puede entender, y le impedirá entrar en el paraíso. Al escuchar estas palabras, uno de los discípulos se asombra y al mismo tiempo se asusta, podemos decir, y le pregunta, mensajero de Allah, aunque sea algo muy poquito, y el profeta le respondió, sí, aunque sea una rama de arak, que es lo que se usaba como un cepillo de dientes en la antigüedad. Entonces dijo, aunque sea un cepillo de dientes, o sea, aunque sea algo tan pequeñito, tan mínimo como ante nuestros ojos, algo negligente, bueno, para Dios es algo grave. Y dijo que es usurpar o que es expoliar a un musulmán, a un hermano, su riqueza. Y eso es muy, muy grave. Entonces, el robo, por hablar de este tema en particular, el robo es prohibido en todas sus formas, en absolutamente todas sus formas en el Islam. Lo mismo usurpar o
traicionar a un contrato de compraventa, de alquiler, etcétera, o usurpar de cualquier forma, aunque aparentemente parezca legal, o podríamos hacerle legal, también es incorrecto. Es decir, a veces hay gente que levanta demandas con abogados a empresas que de pronto son montos grandes porque se ven, entre comillas, perjudicados, pero lo que fueron perjudicados es un poquito nada más. Entonces lo que están haciendo realmente es ser injustos con esas empresas, y eso es bastante común en algunos países occidentales. Un musulmán no hace eso, y es muy grave incurrir en algo así. No es porque la empresa tiene mucho dinero o el gobierno tiene mucho dinero, le podemos estafar o le podemos engañar o podemos sacar algo que no es realmente legítimo o nos corresponda. Los salaf, que son la gente primera del Islam, o sea, los discípulos del profeta y esa siguiente generación, y la siguiente, de los grandes sabios del Islam, los grandes a'imma. Al-a'imma, o sea, imam, el plural de imam, era gente que era muy cuidadosa en cuanto a su manera de ganarse la vida. Y voy a mencionar el ejemplo de uno de los grandes sabios, en este caso del hadith, que se llamaba Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, que Allah tenga misericordia con él. Él dijo esto, que vale la pena mencionar y reflexionar. Dijo, para mí es mejor rechazar un dirham, o sea, un dirham es una moneda de aquel entonces de plata, dice, de cuya licitud dudo, ¿sí? O sea, de pronto esto es ilícito, dices, para mí es mejor, o sea, es una manera de temer más a Dios, rechazar eso, que dar limosna de 100.000 dirhams. Y esto es un relato auténtico recopilado por el sabio Ibn Abi Dunya y Ibn al-Jawzi, en donde este gran sabio era una persona importantísima en su época, tenía muchísimos alumnos y de él se graduaron muchos grandes sabios del hadith. Él mencionaba esto, él decía que es tan grave que para él, o sea, es preferible, quería hacerles entender el concepto, y dice, imagínense 100.000 dirhams, es una cantidad gigantesca, pongámosle en pesos en la actualidad, obviamente es mucho más, pero imagínense, dar 100.000 pesos en limosna, si nos preguntamos a alguien qué es mejor, dar 100.000 pesos en limosna, ¿sí? O evitar tomar un peso que de pronto puede ser haram. Bueno, este gran sabio nos decía, es mejor, y es tener temor a Allah, evitar tomar ese un peso, un dirham en este caso, que dar 100.000 de sadaqa o de limosna. Y este concepto lo vamos a ver presente en muchos textos. Yo estoy haciendo solamente un resumen muy breve de este tema. Vamos a ver también que el profeta, la paz con él, incentivó a esto bastante en muchas formas. Y vamos a ver que dijo en otro hadith, o nos exhortó en otro hadith a buscar siempre lo lícito. Y nos dijo en esta exhortación de esta manera, tengan vergüenza de Allah. Tengan vergüenza de Allah como es debido. Le preguntaron los discípulos del profeta, la paz sea con él, dijeron, mensajero de Allah, efectivamente tenemos vergüenza de Allah. Imagínense, el profeta está hablando a un grupo selecto de gente, de creyentes, de discípulos, y dijeron, sí, tenemos vergüenza de Allah, y que glorificado sea Él. Pero el profeta les dice, no es simplemente eso, no es referente a lo que tal vez ellos comprendían o entendían, es un poco más. Le dijo, la verdadera vergüenza de Allah es proteger la cabeza y lo que contiene. Es una expresión de decir, proteger la vista, los oídos y la lengua. Guardar todo eso de cometer faltas ante Dios y ofensas. Y también dijo el profeta, y es guardar el vientre y lo que contiene, es decir, evitar comer y beber de aquellas cosas que son ilícitas.
que es el tema de hoy. Y también se puede entender el baten o lo que contiene uno es el corazón. Y el corazón es decir, de apegarse a aquellas cosas que son ilícitas también. Y eso es de lo más importante que hace, por supuesto, la persona. Y después el profeta les dijo, y es recordar la muerte. Es decir, cuando uno recuerda la muerte, sabe que, está recordando que se encuentra con Dios en algún momento. Y eso le ayuda a actuar mejor. Y después dice, leamos lo que falta del hadith para beneficiarnos. Dice, y quien desee la última vida, se apartará de los encantos de la vida mundanal, o sea, de las seducciones de la vida mundanal, lo que la vida te ofrece de manera fácil, sea legal o no, para que incurras en eso. Dijo, quien hace esto es quien debidamente tiene vergüenza de Allah. Ahora aquí quiero hacer una pequeñita acotación, y es que en el árabe y en la cultura árabe y en el Islam y en la tradición islámica, la palabra vergüenza tiene una connotación positiva. En muchos aspectos tiene una connotación muy positiva, y es decir que es aquel sentimiento que te impide hacer cosas que están mal. En un abanico gigante de cosas, si es que uno, lo que se traduce como al-haya en el árabe, en el español tal vez solo hay la palabra vergüenza, pero en el árabe hay una serie de palabras que indican a este concepto o algo similar al concepto de lo que es la vergüenza. Pero en el concepto que se está traduciendo ahora, que es al-haya, es algo bueno. Es algo bueno y podemos definirlo de esta manera, que es aquellas cosas, o aquel sentimiento, quiero decir, que te impide caer en cosas que no están bien, cosas que te hacen, te envilecen o te quitan parte de tu karama, que es de tu nobleza ante Dios. Bien. El profeta alayhi salatu wasalam también nos habla acerca de que uno no debe temer, quiero decir, la pobreza en ningún sentido. Y en este sentido en particular es temer la pobreza si es que dejo algo que está siendo ilícito. Si es que, por ejemplo, estoy empleado en un comercio que vende cosas que son haram islámicamente hablando, o estoy haciendo algo en un negocio que de pronto el negocio está bien, pero mi función particular en el negocio no está bien, no es haram, no es lícita, quiero decir, etc. Y buscar algo, renunciar a ese negocio y buscar otra cosa, requiere fe. Y el profeta nos incentivó a no temer la pobreza si es que uno está buscando lo que es halal o permitido. Por el contrario, va a encontrar, si es que es creyente, algo bueno al respecto. Dijo el profeta, la paz sea con él, oh gente, nadie morirá sin haber recibido todo su sustento. Recordamos el hadith del profeta, la paz sea con él, que mencionó que cuando el ángel trae el alma de la persona al vientre materno, le escribe su sustento. Y ya está escrito, ya está destinado para él. No se va a ir de este mundo sin consumir su sustento. Entonces dijo, gente, nadie morirá sin haber recibido todo su sustento. Por eso, no, dice el hadith, no tratéis de acelerar el sustento, es decir, de manera ilícita, ¿sí? Sino que, dice el hadith, hacedlo lícito y evitad lo ilícito. Este hadith es un hadith muy importante, recopilado por el imam al-Hakim y Ibn Majah, que nos habla de justamente cuál debe ser la manera en que el creyente debe desenvolverse en su vida, buscando lo lícito y evitando lo ilícito. Y en algunos momentos Allah te va a probar y te va a poner en una situación en la que tienes que realmente demostrarle que tienes fe o no, y vas a tener que dejar algo que de pronto no está bien para algo que esté inshallah mejor. Y si uno lo hace bien,
inshallah va a encontrar mucha más prosperidad. Bueno, para concluir, hay un hadith que menciono del profeta, la paz sea con él, en este contexto, que dice que vendrá un tiempo en que la gente no le importará cómo gana el dinero, ya sea de manera lícita o ilícita. Y si uno ve a su alrededor, realmente es así. En muchísimos países, muchísimas sociedades y comunidades vemos que es así. La gente ya no le importa mucho si es halal o no, si está bien o no, si es legal o no, si ante Dios está bien o no, si es que moralmente es correcto o es incorrecto. Y bueno, derechos de autor, por ejemplo, que se violan, o prácticas que se perjudican a empresas porque, qué sé yo, se está robando de alguna manera algo de la empresa, o a veces del gobierno, como mencioné anteriormente, o de cualquier persona en general. Si uno realmente teme a Dios, y esas son unas cosas que dicen los sabios, uno puede saber si es que realmente está temiendo a Dios en su vida. Qué tan halal o qué tan permitida es su ingreso. Y una de las cosas más graves que he leído en este respecto es que la súplica de la persona, o sea, el dua de la persona, si es que uno está consumiendo del haram y buscándolo de manera haram, igual al sustento, aunque sea el sustento halal, pero está buscándolo de manera haram, la súplica no es aceptada. Y esto es, creo que uno de los peores castigos que puede tener la persona en este mundo, si es que incurre en eso. Por otro lado, lo que él podría hacer de buenas acciones, si es que está usando dinero que no es lícito ante Dios, y está, por ejemplo, tratando de dar sadaqa o caridad, limosna o el zakah, pagando el saque anual, ¿sí? O, por ejemplo, quiere contribuir a un lugar benéfico, una mezquita, una escuela, un hospital, pero tiene dinero ilícito. O quiere hacer el hajj, por ejemplo, y de pronto su empresa no es muy lícita. Bueno, el profeta nos dijo que Allah es bueno y no acepta sino lo bueno, por tanto, su obra no es aceptada. Si es que mi ingreso no es halal y doy algo de limosna y no es de ese ingreso lícito, Allah no tiene necesidad en absoluto de aceptarme eso. Dios no necesita de que yo esté dando de limosna, sino yo soy el que necesito de que Dios acepte mi limosna, y por tanto se lo pido a Allah Azza wa Jal, y tengo que ser honesto y humilde con Él para que Él lo acepte, y sincero con Él, es decir, ser coherente en el que si creo en Él y me dice que esto está mal, bueno, no hacerlo, no engañar, no estafar, no mentir, no robar, no usurpar, no sobornar, etcétera, etcétera, etcétera. Le pedimos a Allah que nos haga siempre mejores personas y que nos dé la comprensión y la sabiduría de su religión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.